Ya estamos de vuelta con nuestro siguiente invitado acá en Influyentes, Juan Pablo Luna, académico de la Universidad Católica, también de la Universidad McGill de Canadá, destacado intelectual. Bienvenido a Influyentes. Muchas gracias, Paula, como siempre. Un placer. Bueno, y vamos a hablar del libro que lanzaste, Democracia Muerta, en que es una mirada a la democracia en Chile, en Latinoamérica y también en el mundo. Partamos, Juan Pablo, ya que estás viviendo una parte de tu tiempo en Canadá, con tu evaluación de quien ha hecho, digamos, la mayor disrupción a la democracia conocida hasta ahora, por lo menos en este periodo, que es Donald Trump. En el libro tú dices que Trump hay que mirarlo más como un síntoma o también especialmente como un síntoma de lo que estamos viviendo y que quizás no iba a causar tanta disrupción como se pensaba. La verdad es que sus primeros 100 días han sido prueba de que ha sido mucho peor incluso de los peores pronósticos. ¿Cómo estás viendo tú este fenómeno de erosión democrática en Estados Unidos y especialmente viviendo en Canadá ahora? Sí, mira, yo un poco el argumento que trato de hacer en el libro es que estamos muy centrados en los liderazgos, ¿no? y en las características específicas de los liderazgos, el populismo, la polarización que muchas veces intentan, digamos, como empujar en la sociedad o sobre la que se montan, ¿sí? Y que parte de lo que tenemos que entender es que hay razones más estructurales que explican por qué gente como Trump y otros personajes similares llegan al poder, ¿no? Y que ahí están, digamos, las cosas sobre las que nos tenemos que ocupar más que lo que generan estos liderazgos individuales. Otro argumento que trato de poner en el libro es que más allá de lo vistoso, de lo estridente de estos liderazgos, tienen poca capacidad, tienen poca quilla en términos de cambiar radicalmente la realidad. Obviamente eso en el caso de Trump... Claro, no ha sido así, ¿no? No ha sido así, al menos en estos 100 primeros días. Eso tiene que ver también con el rol que Estados Unidos, aún como potencia en declinación, tiene a nivel global, ¿no? Y la disrupción que genera. Y creo que uno de las... tú me preguntabas por Canadá recién, uno de los impactos más vistosos, digamos, en estos 100 días, es lo que ha pasado en Canadá respecto a una elección que venía desde el año pasado pintando muy bien para el Partido Conservador, para Pierre Poilievre, que es un liderazgo muy cercano en cierta medida a algunos argumentos y algunas posiciones de Trump, y que luego de que Trump es inaugurado, empieza, digamos, esta disputa con Canadá y logra dar vuelta a una elección que estaba perdida para el Partido Liberal con un resultado fenomenal para el Partido Liberal y para Mark Carney. Exactamente, que además habían 25 puntos de diferencia a favor de los conservadores, ¿no? De este candidato de derecha. Y que pierde completamente porque el Partido Liberal logra, en el liderazgo de Carney, revivir, ¿no? Y transformarse en un ícono anti-Trump. Sí, y eso fue bien interesante estar estos meses en Canadá y ver cómo muy luego, digamos, de la inauguración de Trump, en cuanto empieza, digamos, esto del Estado 51, digamos, la guerra comercial, empieza a florecer un nacionalismo... Sí, que es muy raro en Canadá, es una sociedad muy multicultural, un país de migrantes, digamos, donde el nacionalismo es... Claro, es más la diversidad el tema, ¿no? Claro. Está más asociado a esta idea de multiculturalidad, pero empiezan a aparecer banderas en cada góndola del supermercado marcando cuáles productos son canadienses o no son estadounidenses. Empieza a haber, digamos, el Día de la Bandera, digamos, se celebra de una manera especial. El partido de hockey Canadá-Estados Unidos, que finalmente gana el último partido de Canadá, termina siendo, digamos, un hito, digamos, muy festejado en Canadá. Y termina con la elección de esta semana, que es a todas luces sorpresiva si uno la mira 3 meses para atrás, ¿no? Ahora, es interesante, muy interesante lo de Canadá, porque claro, se da vuelta una elección, ¿no? Y empieza este líder a transformarse en capitán Canadá, como le dicen, ¿no? En el líder anti-Trump, ¿no? Y a enfrentarlo. ¿Habrá ahí un clivaje que podrá repetirse en otros países en las elecciones que vienen? Pensando que en todos los países, como estos son problemas globales, la erosión democrática, el surgimiento de los populistas radicales tipo Trump,
en que puede haber un nuevo clivaje global de personas que no van a lograr separarse de la asociación con Trump, como es lo que le pasó al candidato conservador en Canadá? Sí, es posible. Y por ejemplo, hoy entiendo que Erika von der Leyen fue de las primeras, digamos, que llama a Carney anoche. Europa, digamos, está necesitando aliados a nivel global para una posición de ese tipo, ¿no? Y mi impresión es que hay pie, digamos, para que en torno a una reacción anti-Trump se genere algún tipo de nuevo alineamiento, digamos, ordenamiento a ese nivel. Ahora, también es interesante pensarlo internamente en Estados Unidos, ¿no? Yo creo que luego de algo que a mí me importa mucho también en el libro es decir, bueno, estos liderazgos que ganan elecciones luego tienen muchos problemas para gobernar. Claro, exactamente, ¿no? Lo que dices tú, que es mucho más fácil ganar la elección que después gobernar. Y pierden rápidamente, digamos, poder, ¿no? Y si uno mira lo que ha pasado con Trump es que ha venido cayendo fuertemente en las encuestas. La sociedad civil los primeros meses estaba más bien, yo creo, con temor, sorprendida, ¿no? Pero empieza a haber hoy algunos, digamos, intentos más significativos de organización de un movimiento de oposición. Sí, eso se ve muy claro además con la Universidad de Harvard, ¿no? Además, ¿no? Y desde Harvard cambia, digamos, de alguna forma el pie en relación a lo que había pasado con Columbia y pone ahí, digamos, un antecedente que otras universidades están empezando sobre el cual están empezando a estribar. Entonces, yo creo que hay que darle tiempo todavía al proceso Trump, pero obviamente vivimos tiempos súper interesantes. Sí. Ahora vamos a Latinoamérica y vamos a Chile, que también, por supuesto, está muy presente en el análisis que haces en tu libro. Tú dices, en Chile los problemas son tan grandes, son que más allá de quien gane, es muy difícil que pueda hacerle frente por el crimen organizado, por la informalidad, por una serie de problemas estructurales exógenos que, como decías tú, Juan Pablo, dejan poca agencia en quien gobierne. Y decías, aquí tiene que haber un pacto nacional, ¿no? Llamar a un pacto en que se hagan acuerdos que sean grandes. Ahora, ¿cómo se puede lograr eso, por ejemplo, en Chile, cuando hoy día lo que está haciendo ganar elecciones y ganar votos, por lo menos en las elecciones que hemos visto en Estados Unidos, el fenómeno Trump y otros, Milei, Bukele, tiene que ver con no hacer pactos nacionales de acuerdos, sino agitar la ira, la rabia, el temor, emociones negativas que se canalizan contra alguien? Sí, esa es la trampa en la que estamos, ¿no? Sabemos lo que necesitamos, es más, en cierto sentido, esta idea del pacto social o el pacto nacional funcionó en el pasado. Yo no sé si puede funcionar en el futuro, ¿no? o en el presente. Y básicamente la situación que tenemos es una situación en la cual la política dejó de hacer sentido, ¿no? a la sociedad. Ha perdido mucho poder, ¿no? El paradigma de política pública, por ejemplo, el rol del Estado en nuestras sociedades está siendo amenazado por distintos tipos de fenómenos, ¿no? Desde la economía de plataformas y la irrupción o el empuje de economías informales, de economías ilegales, ¿sí? Hasta la reacción de gente que hace 40 años con la democratización en América Latina está esperando soluciones a problemas que no han podido ser solucionados por el Estado y que en cierto sentido deserta, ¿no? de lo público, deserta de la política y lo institucional como formas de construir soluciones, ¿no? Y ante esa circunstancia tenemos una política que se vuelve cada vez más estridente, cada vez más fragmentada, cada vez más cortoplacista, ¿no? Y que por lo mismo no logra articular el tipo de soluciones que la gente está requiriendo. Y no hemos podido salir de ahí, ¿no? En este sentido, yo creo que estamos medio entrampados, ¿no?
y de nuevo, a mí me gustaría pensar esto más como un problema latinoamericano que chileno en particular. Digamos, creo que Chile lo refleja bien, pero es un problema más amplio. Lo que ha pasado en los últimos años es que estas sociedades se han quedado sin futuro, ¿sí? En la desesperanza, como escribes tú en el libro, ¿no? Como el problema de no ver un horizonte. No ver un horizonte, no ver, por ejemplo, en el caso chileno, que algo que funcionó muy bien en el pasado y que ha dejado de funcionar hoy, que la apuesta, por ejemplo, a educar a mis hijos, ¿no? Para que en el futuro tengan una vida mejor de la que yo tuve, ¿sí? Esa apuesta hoy está frustrada, ¿no? Hoy hay bypasses a esa apuesta que tienen que ver con otro tipo de estrategias, ¿no? Porque hoy ya la gente no ve, digamos, que mediante la educación sus hijos pueden eventualmente tener, y mediante el logro educativo, buscar una vida mejor. Ante ese quiebre, ¿sí? El sistema de políticas públicas, el sistema político, ¿sí? Se ha quedado, me parece, sin proyecto que proponerle a la ciudadanía y que le haga sentido a la ciudadanía. Sí. Y en eso estamos, ¿no? Entonces tenemos liderazgos más bien hoy que son los liderazgos a los que le van bien de dos tipos, ¿no? Liderazgos que buscan volver a un pasado que en su momento se veía mal, pero que hoy se ve desde la perspectiva del futuro, del presente, como un pasado relativamente más tranquilo y ordenado. Pasado de los 30 años. ¿No? Los 30 años, la concertación, pero también la alianza, ¿no? O Chile Vamos. Y luego tenemos otro tipo de liderazgo que básicamente hace sentido a través de echarle la culpa a quienes son percibidos como quienes arruinaron ese futuro que no llegó, ¿no? Veamos esos distintos grupos. Partamos por el oficialismo, el progresismo, la centroizquierda, la izquierda. ¿Cómo lo estás viendo tú de cara a todos estos desafíos que enumeras en tu libro y a esta sensación de impotencia de la gente o de frustración que va repitiéndose además? Bueno, pierden unos, ganan otros y después es al revés y vuelve, según tu libro, a sentir la misma frustración porque no hay cambio. ¿Cuál debiera ser una agenda mínima, básica, para un grupo político que se considera progresista de cara a lo que viene, ¿no? De cara a lo que hay hoy día y sobre todo de cara a enfrentar liderazgos como los de Trump, que son muy efectivos en capitalizar en esa frustración, ¿no? La izquierda se ha quedado sin programa, ¿no? Se ha quedado sin visión de futuro, se ha quedado sin capacidad de representar lo que a la gente la mueve y le interesa, ¿no? Y sin esa visión, ¿no? Que es una construcción política que le toca a los políticos, digamos, implementar, no hay mucho para dónde mirar. Yo creo, perdón, por ejemplo, claro, digamos, y no ves a Carolina Toá, Janet Jara, Gonzalo Winter, es decir, los candidatos presidenciales que van a ir a la primaria, más Jaime Mulet, en fin, en esa línea de crear ese relato o muy lejos de eso? No, creo que básicamente están con una agenda que es la agenda que ha impuesto la realidad a este gobierno y a esa coalición, que es una agenda más bien de derecha, que es seguridad y economía, ¿no? Y por tanto que queda incómoda y que resulta difícil de representar con credibilidad. Pero es lo que la gente también para ese conglomerado. Es lo que la gente, claro, hoy está demandando. Está demandando en función de que venimos de un pasado más próspero o que se percibía como más próspero del que tenemos hoy y de una sociedad que se percibía como con mayor seguridad de la que hoy tenemos. Yo creo que la agenda, por ejemplo, para la izquierda tiene más que ver hoy con empujar ciertos mecanismos de, por ejemplo, hay quienes están pensando esto en Europa, en Brasil hay gente que está moviendo este tipo de agenda, de, por ejemplo, programas de ingreso básico universal, pero articulados a nivel supranacional, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con un cambio de paradigma en términos de poner pisos básicos de ciudadanía social, pero a nivel supraestatal y supranacional. ¿Cuál es el problema de eso? Bueno, tenemos un mundo y un orden internacional más fracturado hoy de lo que teníamos hace 5 o 10 años. Tenemos conflictos que emergen y que
están instigados, por ejemplo, por el ascenso de China y la decadencia estadounidense, que hacen más difícil ese tipo de Exactamente, de además arreglo, ¿no? momentos económicos mucho más complejos como para aumentar el gasto de manera universal, ¿no? Así Ahora es. vamos a la centro derecha, a Chile Vamos. Tú decías en alguna parte del libro, Juan Pablo, que veías mucho este relato octubrista, ¿no? Y que te parecía que para la derecha, y especialmente para el Chile Vamos, era riesgoso seguir alimentando ese relato antioctubrista como bandera, y que incluso si llegaban a gobernar podían pegarse un balazo en el pie agitando ese punto de O vista. sea, ¿Por qué? yo creo que Chile Vamos tiene un problema de lectura que ha tenido históricamente, en mi impresión, salvo la UDI popular, ¿sí? Que tiene que ver con los sesgos que genera, ¿sí? La burbuja en la que vive muchas veces el liderazgo de Chile Vamos. Creo que estriban mucho, digamos, en la capacidad técnica, en la capacidad de gestión, y han enfatizado mucho eso durante este periodo. Pero si miramos hacia atrás, los dos últimos gobiernos del presidente Piñera tuvieron complicaciones serias para poder generarle sentido a la ciudadanía. Lo han hecho retrospectivamente, ¿sí? Pero no pudieron hacerlo en el momento de gobernar. Es una coalición que, si miramos, digamos, lo que ha pasado en las últimas semanas, tiene niveles de desorden bien relevantes, y hoy tiene un liderazgo que, en mi impresión, tal vez ahora mejor arropado, digamos, desde esta nueva articulación del comando, pueda connotar mejor capacidad de gobierno y mejor capacidad de ordenarse, pero que, en mi impresión, digamos, tiene problemas de lectura y tiene problemas de sintonía con la ciudadanía. Tal vez eso no impida que ganen la elección, eso es lo más probable de acuerdo a las encuestas, pero me parece que es bien relevante en términos de pensar cuánta capacidad de gobierno tiene esa coalición. Y hablemos, sí, de los dos candidatos K, los dos candidatos hoy día que están marcando bastante en las encuestas, ¿no? José Antonio Kast, por un lado, y el diputado Johannes Kaiser. ¿Cómo ves esa realidad? Porque ellos claramente están impugnando, ¿no?, como a centro izquierda y a centro derecha. Sí, claramente. Yo creo que ellos son quienes mejor representan, digamos, la rabia de quienes sienten que Chile se malversó, digamos, que Chile de alguna forma arruinaron, ¿no? O se arruinó, y en cierto sentido lo que están haciendo es movilizar o tratar de representar esa rabia, digamos, con lo que mucha gente siente que perdió, ¿no? Ante esta anulación del futuro y este giro conservador. Me parece que Kast tiene obviamente un armado político y un armado organizacional más potente hoy, pero eso en la política contemporánea es más un lastre muchas veces que un activo. En parte porque eso se necesita bien, era necesario para gobernar en el pasado, para conseguir acuerdos, para conseguir, digamos, ordenar coaliciones en el Congreso, pero es más bien un lastre en términos de la campaña electoral. Y Johannes Kaiser tiene, me parece, la virtud de la novedad, la virtud de ser el que viene a romper e impugnar incluso a Kast, y algunas de las concesiones que Kast tuvo que hacer en el segundo proceso constituyente. Y al mismo tiempo tiene la fragilidad de depender mucho, ¿no?, todavía de un liderazgo particular, y de su posicionamiento básicamente todavía en redes sociales, en medios alternativos, sin haber logrado, digamos, ocupar espacios en el mainstream. Pero eso, de nuevo, si el escenario de aquí a la elección
se empieza a percibir como una situación de empeoramiento relativo, si tenemos, por ejemplo, digamos, situaciones de violencia, casos de corrupción, ¿no? Claro, todo eso puede afectar también como... Todo eso puede eventualmente generar ventajas competitivas a un candidato como ese en la elección. Juan Pablo, ¿y va a ser digamos, un hándicap en contra importante para Chile Vamos quedar fuera de las primarias? O sea, yo creo que estaban entre dos males, ¿no? O sea, hacer una primaria más bien trucha, que era lo que eventualmente venía, o quedarse sin franja, digamos, sin exposición durante estos meses. Creo que todo depende de cómo se logren, digamos, generar agenda, cómo logren recorrer el país, instalar la candidatura en estos 2 meses, a pesar de no tener tanta exposición, y digamos también administrando y reaccionando, teniendo que reaccionar a los ataques que van a venir del flanco derecho y que seguramente van a ser bien insidiosos a su vez. Ahora, en tu libro también te haces cargo y dices, bueno, que mucha gente te dice que eres pesimista respecto al futuro de la democracia, de Chile, etcétera. Pero también dices en tu libro que Chile, comparado con sus vecinos, está en una buena posición, ¿no? Entonces, 2 preguntas ahí para ir cerrando esta conversación, Juan Pablo. ¿Por qué nos domina tanto esa sensación a veces de pesimismo cuando respecto de nuestros vecinos, a lo mejor no es un consuelo de tontos, pero no estamos en una situación como tan terrible? Y un ejemplo que es interesante, por ejemplo, es Uruguay, que es tu país de origen, en que siempre miramos hoy día a Uruguay como un ejemplo que está mucho mejor que Chile, y la tasa de homicidios allá es más alta que la chilena. De hecho, son 10 homicidios por cada 100.000 habitantes, en Chile son 6, y estamos con el mayor índice de temor del mundo, ¿no? ¿Por qué en Chile la conversación gira en torno a estar aparentemente más mal de lo que realmente estamos? ¿Y cuánto afecta eso tener una cierta lucidez para decir, bueno, en esto estamos muy mal, pero en esto podemos apoyarnos para proyectar un futuro en que de todas maneras estamos teniendo algunas ventajas? Mira, yo creo que una forma de ponerlo es, Chile no estaba tan bien hace 10 años como muchos pensaban, y Chile no está tan mal hoy, sobre todo en términos comparativos, ¿sí? con la región, como percibimos que está, ¿sí? El problema que tenemos es que también estamos como muy centrados en qué va a pasar en la elección, quién va a ganar en la elección, lo que acabamos de conversar, ¿no? Y a mí me gustaría afirmar que el resultado de la elección debiera ser más anecdótico de lo que pensamos, ¿no? O sea, el problema que tenemos, ¿sí? como sociedad, como región, como digamos, ciudadanía global, no pasa y no se soluciona por quién gana la próxima elección, ¿sí? Necesitamos repensar, y es un poco lo que invita el libro al final, cómo reconstruir, ¿no? el ideal liberal democrático, ¿sí? Para un contexto en el cual las sociedades se nos han fragmentado, se nos han digamos, implotado en términos de una serie de mecanismos de integración social que ya no operan, ¿sí? Necesitamos reconstruir un paradigma de política pública para una sociedad donde el aparato estatal, la institucionalidad estatal, no tiene las capacidades que tenía en el pasado para cambiar la realidad de la gente. Y necesitamos, de alguna forma, reconstruir mecanismos institucionales o imaginar nuevos mecanismos institucionales que permitan anclar algo parecido y que se condiga con los ideales liberal democráticos en torno a nuevos mecanismos institucionales que están por descubrirse, ¿no? Entonces, un poco la reflexión del final del libro es decir, bueno,
la democracia está en crisis, ¿sí? Volver al pasado es básicamente ilusorio. Ese tipo de democracia funcionó en el contexto de sociedades industriales, en el contexto de estados-nación. Eso se acabó, ¿sí? Necesitamos repensar ampliamente, esto no tiene que ver con la constituyente, no tiene que ver con, tiene que ver con formas nuevas de organizar una visión de democracia liberal para las sociedades que hoy tenemos. Exactamente, revitalizarla y que entonces no estén tan expuestas, ¿no? Ellas y los ciudadanos. Y es la única forma que tenemos de eventualmente reconstituir lo que hoy no tenemos, que es orden y legitimidad. Y una combinación de, durante 30, 40 décadas en la post-segunda guerra, la democracia liberal proveía al mismo tiempo orden, capacidad de gobierno, ¿sí? Y al mismo tiempo legitimidad social, ¿sí? Eso se acabó y eso es lo que hay que reconstituir. Eso no pasa por quien gane la próxima elección ni la subsiguiente, ¿sí? Eso pasa eventualmente por entender mejor el problema y tratar de buscar soluciones innovadoras. Sí, y ahí por eso tu libro, Democracia Muerta, ya está a la venta. Juan Pablo Luna, muchas gracias por esta conversación. Gracias a ti por la invitación. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por su sintonía y nos encontramos la próxima semana.